Bueno, vamos a hablar de un tema al cual nos hemos ido acostumbrando y hemos considerado normal, porque estamos dormidos ante el mal. Y entonces, como estamos dormidos ante el mal, nos acostumbramos al mal, y al mal lo llamamos bien, al bien lo llamamos mal. El profeta Isaías dice que llega un tiempo que lo amargo lo dan por dulce, lo dulce por amargo, y el bien lo llamarán mal, y al mal lo llamarán bien. Hoy la gente no tiene sentido ético, no tiene fronteras, no tiene sentido del bien y del mal. Llaman derechos humanos al derecho de la eutanasia, es decir, a matar a los viejos, no hay problema. Suicidio asistido, derechos humanos. Aborto, derechos humanos, pero le cambiaron el nombre, ¿no? Es la suspensión del embarazo, es decir, hay que sofisticar el asesinato, el homicidio, el negarle la entrada al banquete de la vida a un niño inocente completamente, que está defendiéndose dentro del vientre de su madre, que es su recinto natural. Ahí lo atacan y ahí lo matan, pero es derechos humanos. Entonces son los derechos humanos. Entonces ya uno ve las cosas que cada uno tiene razón, nadie se equivoca, todo el mundo le echa la culpa al otro, ¿no? Llaman a la dictadura, la llaman democracia, ¿no? Democracia representativa, ahora es democracia comunitaria en Venezuela. Y cada uno se autojustifica de alguna manera y le va cambiando el nombre a las cosas. Y esta inmensa confusión, este inmenso caos, ¿no? El mundo se ha vuelto completamente demente, loco, enfermo, ¿no? Al bien lo llamarán mal y al mal lo llamarán bien. Lo amargo por dulce, lo dulce por amargo. El divorcio, pues es que ya no nos entendemos y ya no somos capaces de convivir porque tenemos muchas diferencias. No me gusta el olor de esta persona, no me gusta el peinado, las opiniones. No somos capaces de vivir ni siquiera de coexistir, de existir con el otro. Y la amenaza entre personas, la amenaza entre naciones. Mire, cuando yo era niño, no se usaba el feminicidio, el matar a las mujeres, ¿no? La mujer era un ser respetable, débil, y como era débil y era respetable, y eran madres, y eran hijas, se les tenía más respeto que a los hombres. Los asesinatos casi siempre sucedían entre hombres. No encontraba una noticia en el periódico de que una mujer se robó un banco, que una mujer atracó a otro, o se robó un teléfono, o se robó un libro. No. Inclusive cuando yo era muy joven, no se usaba mucho nombrar mujeres en cargo de responsabilidad, porque la mayoría eran secretarias o estaban en su casa cuidando a sus hijos, ¿no? Pero más adelante, y se las tenía como las personas honestas, serias y responsables, mucho más que los hombres. No llegaban borrachas a la casa, ¿no? Eran respetadas y respetables, y entonces no había feminicidios, pero empezó a crecer la iniquidad, a crecer la maldad, y empezó los derechos humanos, el libre desarrollo de la personalidad. Entonces la mujer trató de volverse hombre, ¿no? Y el hombre también de volverse mujer. Me acuerdo de San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer fue un gran santo que resucitó muertos, que hizo milagros, y cometió errores como todos los santos, y profetizó: cuando las mujeres se vistan como los hombres y tengan sus costumbres viles, canallas, como los hombres, sean igual de canallas a los hombres y de viles, de miserables, velad, porque el tiempo está cerca, dijo San Vicente Ferrer. Crecerá la iniquidad en toda la tierra, en toda la tierra. No dijo en todos los hombres. Antes la iniquidad, los grandes asesinos eran varones. Uno mira la historia de la humanidad y es muy difícil encontrar mujeres asesinas.
grandes ladrones, grandes estafadoras. A partir del siglo XX es que empieza esa evolución y ese proceso de corromper lo que era más sano y más limpio y más bueno, que eran las mujeres. Entonces, cuando se corrompieron, se lanzaron a actuar como varones en el sentido malo, en el sentido peor de los hombres, y entonces empezaron a competir. Pero como la mujer de todas maneras es el ser deseable en la concupiscencia, en el sexo, entonces el hombre empezó a desear a la mujer y se volvió una adicción, el sexo. Las mujeres, por su desvergonzado modo de vestir y su estilo provocativo de los cabellos, dice la Virgen de la Salet, la reina de las profecías. Entonces empezaron los hombres a desear las mujeres y llegamos a un punto en Colombia como una de las cosas más terribles, que es el país de más divorcios en América. Después de Brasil, pues en Brasil no se casan, y en Colombia resolvieron tampoco casarse. Y ya las mujeres perdieron la virginidad a los 10, 11, 12 años. Las mujeres se casaban vírgenes en mi época, ¿no? En mi época, hace 40, 50 años, todavía llegaban vírgenes al matrimonio. Pero vino la moda, que la moda se vino de Suecia, con la liberación femenina, se vino hacia el resto de los países nórdicos, pasó a los Estados Unidos, y nosotros veíamos de jóvenes en las películas las muchachas universitarias que se acostaban con los hombres en el noviazgo y tenían esas relaciones, y nos parecía una cosa abominable, porque la fe católica nos había enseñado que eso era pecado y que eso no se podía hacer, que eso era fornicación y que no había que fornicar antes del matrimonio, y que en el matrimonio, si se presentaban vírgenes, el matrimonio tenía más posibilidades de que la gente se conservara fiel. Entonces empezó esa rueda a crecer, una bola como de nieve que fue creciendo y creciendo hasta convertirse en una pavorosa avalancha que los arrasó a todos y a todos y a todas. Como dicen ahora, yo digo a todos porque todos incluye todos y todas. Yo no ando como un cura en mi parroquia que todos y todas y ellos y ellas y estos y estas. Eso ya llegamos a eso, también es una ridiculez ahí, una tontería. Todos es todos, toda la humanidad, todos los seres humanos, ¿no? Hasta las fórmulas litúrgicas las cambian por eso, ¿no? Ya el lenguaje es diferente. Entonces fue influyéndolo todo. La mujer era el ser delicado, el ser bonito, el ser que había que respetar. Decía mi papá, ni con el pétalo de una flor se toca a una mujer. Bueno, sí, era una cosa hermosa, Entonces uno nunca veía en un periódico que asesinaron a una mujer, que el marido mató a la mujer, que se separaron, que se fueron a vivir juntos. No había. Los hombres eran más malos, generalmente tenían amante, algunos, no todos. Y ahora cuando salen personas que dicen que nunca le faltaron a su mujer, yo conozco dos, ¿no?, que me dicen nunca le falté a mi mujer, José y Juanito, los dos que conozco. Digo, eso es admirable, que no haya tenido relaciones con otra persona, que haya mantenido el matrimonio fiel. Eso es el 1, será el 1 por 10.000, o el 1 por 5.000, o el 1 por 1.000, no sé. Generalmente en algunos movimientos de iglesia se conserva un poco eso, movimientos sanos, como el Opus Dei, como el Opus Sanctorum Angelorum, en la obra de los Santos Ángeles, como el Lumen Dei, ¿no? Algunos movimientos religiosos que han educado a los niños desde niños, porque la Biblia dice que coloca el yugo en el niño, o sea, el yugo de la fe, que es mi yugo es suave y ligero, dice Jesús. El amor de Dios en el niño, la experiencia del amor de Dios, la oración, lo que hace que el hombre sea capaz de perseverar, que el hombre sea capaz de subsistir, de persistir en la fe, en la virtud. Porque hoy hablan
equivocadamente de valores humanos. No hay valores humanos. Los comunistas tienen unos valores, los ateos tienen unos valores, todos tienen unos valores. No, los valores cristianos se llaman virtudes, o sea, el esfuerzo que hago para vivir bien, el esfuerzo que hago para no pecar, el esfuerzo que hago para no robar, el esfuerzo que hago para no mentir, para no calumniar, para mantenerme en la fe, el esfuerzo que hago por caminar hacia la santidad. Esforzaos, solo los esforzados entrarán, dijo Jesús. ¿Esforzados en qué? En la virtud, en el no pecar, en vivir bien, en vivir conforme a los mandamientos de Jesús. A mí me cuesta, yo sé que me cuesta y sé que he cometido muchos errores y que los cometo todos los días, ¿no? En el perdón, en hacer las cosas bien. A veces no hago las cosas que quiero, sino las que no quiero. Dice el apóstol San Pablo en Romanos 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hago. ¿Qué es lo que va a traer la gran cólera de Dios? Y no me digan que la Biblia miente cuando habla del cáliz de la cólera de Dios, Apocalipsis 6, 17, 1 Corintios 1, 8, Sofonías 1, 14, 15, Romanos 1, 18, Joel 2, 1, 11, Apocalipsis 16, 19, 2 de Pedro 3, 12. El día de la cólera de Dios, hay un día de la cólera de Dios que va a sobrevenir sobre el mundo. El tercer secreto de Fátima nos dice que el hombre inicuo se sentará en el Vaticano, el tercer secreto de Fátima, no lo estoy diciendo yo, y dice que el profeta Zacarías en el capítulo 13 se cumplirá literalmente en que dice 2/3 partes de la tierra serán exterminados. El profeta Zacarías lo cita la Virgen en Fátima para afianzar la purificación que vendrá sobre el mundo y que está viniendo sobre la tierra. De paso, en estos días, el último mensaje del Padre Puerta en Soracá, donde hay el milagro del sol, donde danza el sol, la misericordia de Dios sigue, ¿no? El sol danzando, la gente sanándose y las profecías del Padre Puerta que se vienen cumpliendo literalmente. Y dice que vendrá una gran pandemia, que vendrán muchas calamidades sobre el mundo, dice el Padre Puerta, pero es el resultado de esta actitud del hombre, que no me digan que eso siempre es igual. Cuando yo era niño, joven, 15, 18 años, adolescente, yo no conocía en Bucaramanga ningún matrimonio separado, ni uno que se separaba y se rejuntaba con la otra o el otro con el otro, todo eso. Homosexuales conocimos uno, que en Bucaramanga, y los muchachos éramos muy crueles, porque nos íbamos detrás de él cantando y gritando y le decíamos marujita. Ahora las marujitas son la mitad o más. Había una marujita ya. En esa época, o sea, ahora no, ahora son los derechos humanos. Al pecado lo bautizamos como derechos humanos para justificarnos delante de los hombres, porque delante de Dios no nos vamos a poder justificar de esa manera, porque Dios es uno y no cambia, no se muda. Dios no se muda. Dice Santa Teresa que Dios es inmutable. O sea, en Dios no hay mudanzas. Dios es uno, es eterno y es un solo acto. Y Dios es santo. No anda cambiando de opinión ni haciendo reingenierías, ¿no? El Evangelio no se puede cambiar. Cuando nos dice la Biblia que ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los asesinos entrarán en el reino de los cielos, pues no entrarán en el reino de los cielos, porque no podemos cambiar la Biblia, aunque tengamos un papa o un pseudopapa que diga que todos vamos para arriba y que nadie se condena y que los malos se difuminan, se esfuman. Léanlo, razonen. ¿No? Eso no lo inventé yo. De manera que estamos viendo el caos, el gran caos que precede a la gran tribulación y después de la gran tribulación al día de la cólera de Dios. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
toda esta prostitución, a la cual llamamos virtud, ese concubinato de dentro del Estado y ese concubinato de la Iglesia, a veces dentro de la misma Iglesia, en esa horrorosa crisis, y en la moral, que tratamos de bendecir lo inmoral en la moral, y bendecir el mal y llamarlo bien, está todo anunciado en la Biblia. Si ustedes leen Mateo 24, nos habla de crecerá la iniquidad en toda la tierra. Y eso no se ha cumplido, no ha crecido la iniquidad en toda la tierra. Yo no he visto que se haya cumplido, ya hoy está cumplido, pero antes no se ha cumplido. Como les digo, mis recuerdos del año 55, 57, 60, eran recuerdos de un mundo mucho mejor. En la moda femenina, no había feminicidios, no había asesinatos, no les daban esos ataques de celos con los amantes y las amantes y se mataban unos con otros y mataban a las pobres mujeres como sucede en Medellín, Bucaramanga, Cali. Bueno, en Cali matan ahora por diversión porque parece que según las noticias que oí esta semana, en una semana hubo 14 asesinatos, ¿no? Hay lugares que no se puede acceder, no se puede llegar, ya no son las grandes montañas, es por todas partes. La fe está completamente corrompida, de la cabeza a los pies, allá, en todas partes. Es una cosa absolutamente terrible lo que está pasando, en Medellín también. En Medellín veía uno los atracos y las cosas que están sucediendo, le da a uno mucho dolor que una ciudad tan hermosa, donde está la mitad de mi corazón y la mitad de mi sangre, haya llegado a ese grado de iniquidad por todas partes. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la jactancia de la riqueza. Los tres grandes pecados que San Juan nos dice como raíz de todo este mal. Y todos vamos a soportar, como decía en estos días el Padre Puerta allá en Soracá, grandes calamidades por todas partes. Yo al Padre Puerta le creo. Si no, no habría ese milagro del sol todos los primeros sábados de mes y no se sanaría tanta gente y no llegarían 30.000 o 40.000 personas. Yo le creo. San Alberto Magno y el cardenal Villó hace muchos años hablaban una interpretación de las 7 iglesias del Apocalipsis, de las 7 períodos de la iglesia. Cogen las 7 iglesias como 7 períodos de la iglesia, así lo interpretó Bartolomé Holshauser, el venerable, el beato, San Alberto Magno, y el cardenal Villó recoge esa interpretación, y el padre, el mejor teólogo sobre el Apocalipsis, con ese fabuloso libro del Apocalipsis, el padre Leonardo Castellani. En Argentina hay un instituto que se llama el Instituto Castellani. El libro del Apocalipsis del padre Castellani es muy recomendable para las personas que dicen esa tontería de que el Apocalipsis sucedió en la época de Nerón y fue pretérito y que el Apocalipsis de Jesús es otro pretérito. Lean al padre Castellani para que vean una buena interpretación y una buena traducción, que el padre Castellani hablaba 9 idiomas y él mismo hizo la traducción. Un poquito arcaizante la traducción arcaica, pero muy interesante. Éfeso, ímpetu, primera iglesia, el ímpetu del Espíritu Santo con milagros y señales y prodigios por todas partes. Y se expandió la iglesia a una velocidad impresionante. Después Esmirna, Mirra, la segunda iglesia, sufrimiento, tiempo del martirio, de persecución. Los 10 días de la iglesia de Esmirna son las 10 persecuciones de Diocleciano, Decio, Nerón, todas esas 10 persecuciones famosas del principio. Pérgamo, Papiro, es la tercera iglesia, que es la iglesia de los santos padres, de los grandes escritores, la patrística, Jerónimo, Agustín, todos los grandes padres, Pérgamo. Tiatira, triunfo, la cuarta iglesia, el triunfo de la iglesia, comienza con Constantino, va hasta la Revolución Francesa. Yo no creo mucho en ese triunfo. Triunfo a los ojos del mundo, la iglesia se volvió católica, general, se extendió por todo el mundo, pero esa fe
compacta y grande de las primeras comunidades no existió realmente, no existía ya en esta iglesia, la iglesia de Constantino, que fue arriano, cayó en la herejía de Arrio. Su mamá Santa Elena sí fue una verdadera santa, la que encontró la cruz de Cristo y que la buscó mucho tiempo. Fue muy santa, Santa Elena. Pero Constantino y el Papa y el 95% de los obispos, valga la pena mencionarlo, cayó en la herejía de Arrio. La herejía de Arrio negaba la divinidad de Jesucristo y la divinidad del Espíritu Santo. Nada menos. Nos quedamos ahí con el Jehová y quién sabe, Dios, ¿no? Y ahí nacen los nuevos arrianos de hoy, son los testigos de Jehová. Es otra herejía grande. Y San Atanasio, un santo muy simpático al que yo aprecio mucho, luchó contra el 95% o 98% dicen de los obispos eran herejes, algo similar a lo que está sucediendo hoy. San Atanasio luchó contra ellos, fue excomulgado, tuvo que irse 5 veces a escaparse. Y este santico obispo, San Atanasio, escondido, vivió en una cueva, corrió, se disfrazó, hizo de todo, luchó y luchó y luchó, y el Espíritu Santo venció a través de San Atanasio. Me acuerdo mucho que hoy me acordaba mucho del famoso predicador norteamericano que es venerable o es beato, que tenía programas de televisión. Decía, en esta época ni los sacerdotes ni los obispos vencerán, los que salvarán la iglesia son los laicos. Decía este obispo norteamericano, ya les diré el nombre, que trabajó en la televisión norteamericana. Y Marta Rodán decía lo mismo, los laicos salvarán la iglesia. Y la beata Ana Catalina de Emmerich decía, veo miles de sacerdotes excomulgados y no lo saben. ¿Por qué? Por seguir las herejías. Herejías. Pues San Atanasio venció al 95, al 98% de los obispos arrianos. Constantino era arriano, ¿no? Constantino nos hizo un daño terrible, nos hizo un daño espantoso. Es decir, Constantino nos metió en un lío espantoso. Romanizó la iglesia. A mí cuando me dicen que Constantino es un buen, extendió la fe por el mundo entero, sí, ayudó mucho, pero nos ayudó mucho a volvernos importantes, a llenarnos de riquezas, a llenarnos de cosas y a corromper la fe de esas primeras comunidades cristianas. Yo tengo otra teoría muy distinta sobre Constantino. La iglesia se corrompió, fue a partir de ahí, porque la iglesia perseguida, la iglesia que los cristianos tenían todo en común, que nadie llamaba suyo a los bienes, que tenía matrimonios virginales, que no había infidelidades, que no había grosería, que no había lo que hay ahora, una iglesia putrefacta. Y perdone, voy a hacer una expresión del Papa Benedicto cuando era cardenal, qué sucia está la iglesia. El Papa Benedicto lo dijo, no fui yo, y salió en una revista norteamericana, con foto de primera página, yo la tengo, qué sucia está la iglesia. Y es un momento muy difícil, nos tocó, y la iglesia somos todos los católicos bautizados, todos. Y todos los bautizados cristianos creo que también les tocó una partecita, pero qué sucia está la iglesia, ¿no? Mentimos, engañamos y nos metimos en herejías sin saber que estamos en herejías, que no hay infierno, que no hay demonio, que todos nos vamos para arriba y que otros se esfuman, se difuminan. Esas son frases de Bergoglio, yo no se las estoy inventando. Estudie, lea, investigue, no piense con el hígado, piense con la razón. Así le escribí una carta al padre Fortea, que estaba ridiculizando al doctor Garat, y ahora resultó pues el padre Fortea dando cátedra, ¿no? Y yo le escribí una carta muy fuerte que está en el Facebook mío, Rafael Arango R. Ahí está. Y voy a publicar la carta del profesor Villasana, que es teólogo, que es periodista, que es escritor, y la voy a publicar.
Dice que hoy, como en la época de Arrio, están excomulgados miles de sacerdotes y obispos porque están cayendo en herejías o apoyando las herejías, que es lo mismo ser cómplice. Pero no volvamos a ese tema. La iglesia de Pérgamo es papiro. La iglesia de Tiatira, que es triunfo, la cuarta iglesia, el triunfo de la iglesia, comienza con Constantino hasta la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa aparece, yo creo que empieza a cumplirse la profecía de Mardoqueo en el libro de Esther, de dos dragones que se enfrentan y empiezan a perseguir al pueblo de Dios. ¿Cuáles son esos dos dragones? El dragón del Apocalipsis y el dragón del neoliberalismo. El dragón del capitalismo y el dragón del comunismo, que se enfrentan y terminan uniéndose más tarde para perseguir al pueblo de Dios. Lea Esther capítulo 1, el libro y cómo la visión de Mardoqueo es profética, capitalismo, y es la corrupción que trajo el capitalismo, ¿no?, con el dinero y la idolatría del dinero. Trajo la teología de la prosperidad. Y la teología de la prosperidad, decía el pastor Wilkerson, que fue un hombre de Dios y un hombre bueno, decía, está arrojando a millones de almas al infierno. Con razón la Santísima Virgen dice algo semejante: sacerdotes, obispos y cardenales van camino de la perdición y arrastran millones de almas tras de sí. Sacerdotes, obispos y cardenales van camino de la perdición, dice, y arrastran millones de almas tras de sí. No fue Rafael Arango el que dijo eso, fue la Santísima Virgen María. Por favor, a mí, ¿por qué me echan siempre el barro y la suciedad? Si no soy yo, estoy dándole frases de la Virgen en apariciones reconocidas y aprobadas por la Iglesia y en la Biblia. La horrorosa crisis de la Iglesia. Juan Pablo II, Benedicto, qué sucia está la Iglesia. Entonces estamos en ese caos colosal, en la moral, en la ley, en todo, en la confusión en el Estado. Esa pobre Venezuela y pobre Colombia también, en el engaño, en la trampa, en la mentira, todos metidos en esa cosa, y todos creyendo que tienen razón, y aduciendo razones, y diciendo mentiras que no son verdad. Sardes, la iglesia de la escoba, la quinta iglesia, decadencia, frialdad, tibieza. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Tienes membrete de católico, tienes membrete de cristiano y estás muerto. Espiritualmente muerto. Desde la Revolución Francesa hasta hoy, donde nace el marxismo y nace el capitalismo. Neoliberalismo. Qué malos salarios pagamos, qué injustamente tratamos a las personas, cuando el 2% de la población mundial es dueña del 90% de los bienes. Entonces la reacción es violenta. Entonces aparecen los Correas, los Evo Morales, el de Nicaragua casado con una bruja, apoderándose del país como si fuera una finca que maneja con una sola mano y el bolsillo y con brujería. Chávez en el Monte Sortes consagrando con Maduro a Venezuela al demonio, a María Leonza y al negro Felipe y al indio Guaitapuri y todo eso metido en la política, y en Colombia también. Y la ignorancia de nuestros obispos, no, que eso es una cosa cultural, el baile que hicieron allá en Cartagena y los babalúes, que es cultural, eso es satánico. Y estamos satanizando el país, además de la caos y de la confusión, tenemos al demonio colándose por todas partes. Uso la frase que usó Pablo VI de San Juan: el mundo entero yace en poder del maligno. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Las calamidades que anuncian las profecías bíblicas,
No hablo del Padre Puerta, que en la última aparición de la Virgen allá en Soracá, el que quiera ir a Soracá el primer sábado del mes ve bailar el sol, ve sanar a los enfermos, ve muchas cosas de la misericordia de Dios que abunda y abunda y abunda, abunda, diciendo conviértanse, conviértanse, conviértanse. O sea, hagan vida en su vida la palabra de Dios, lean la palabra de Dios, léanla, vívanla. ¿No? No es que sean religiosos, que voy a misa, que rezo el rosario, que soy bueno. No, léanla y vívanla. Es muy difícil, a mí me cuesta muchísimo. Hay que esforzarse. Por eso Jesús dijo, solo los esforzados entrarán. Solo los esforzados entrarán. La iglesia de Sardes, la quinta iglesia, la de la escoba, la de la barredura. Sardes significa barredura. Somos la basura de la historia. Shh, lo que se barre ahí en el suelo, en el piso. Tienes nombre como de quien vivo, pero estás muerto. Estás muerto. Y esa interpretación es de San Alberto Magno, es del venerable Holzhauser, es de un cardenal Villot, que fue profesor del padre Castellani, el que escribe el mejor libro del Apocalipsis, excelente libro. Castellani tiene más de 40 libros, hay un instituto Castellani en Argentina. Este maravilloso jesuita que se salió de la compañía de Jesús y le tocó un año manejar camión o bus, y después un obispo lo acogió en su diócesis, padre Leonardo Castellani. Siempre recomiendo ese libro del Apocalipsis, profético. Además, todo esto que estamos viviendo lo tiene antes de 1958, lo escribió con una bella traducción del Apocalipsis, además en un lenguaje muy simpático. Después de la iglesia de Sardes viene la Filadelfia, la reconciliación entre hermanos, ¿no? Y se le anuncia una gran prueba que vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Esa gran prueba no ha sucedido para los que dicen que el Apocalipsis ya sucedió. Yo no lo he visto, ni he visto un ejército de 200 millones de soldados de que habla San Juan en el Apocalipsis, ni he visto tampoco los cielos nuevos y la tierra nueva. Los que digan que el Apocalipsis ya sucedió, pues ahí hay muchas cosas que no han sucedido, ¿no? Los sellos del Apocalipsis, sellos son secretos, ya se están destapando y se están viendo por todas partes. Un cambio climático, el próximo, el colapso económico mundial, donde vamos a quedar todos en la pobreza absoluta, la hambruna, todo eso. Todos esos sellos están ahí y van a pasar ya. Y después de la iglesia de Filadelfia viene la iglesia de la Odisea, el juicio. Es el juicio de las naciones, no es el juicio final. Juicio de las naciones. Dios va a juzgar la tierra, a juzgar la tierra. Y es parte del secreto de Fátima que dice Juan Pablo, espantoso. Y es parte de Zacarías, el capítulo 13, que la Virgen cita en el secreto de Fátima, citando al padre Stefano Gobi, movimiento sacerdotal mariano, que ha sido fiel a la iglesia, ha sido muy bueno, es de los movimientos buenos de la iglesia, donde se reza el rosario, se lee al padre Gobi, se lee la Biblia. Esos cenáculos son bonitos. Saludo a mi amigo de Medellín, Armando, que ha conservado los cenáculos. Esa séptima iglesia, Apocalipsis 3, 14, 21, es el juicio de las naciones, la Odisea. La Odisea significa juicio. Y así se cumplen la interpretación del Apocalipsis que da el padre Castellani, que da el cardenal Villot, que da el venerable Holzhauser y que da San Alberto Magno, que fuera el profesor de Santo Tomás de Aquino, que por ciencia infusa recibió mucha sabiduría de San Alberto Magno. Y un abrazo muy especial para los dominicos. Por estos días fue la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, otro gran perseguido por defender la verdad y por defender el verdadero evangelio, cuando la iglesia entró en una herejía casi total también, no tanto como los arrianos, pero con muertes y persecuciones y garrote, como hoy, ya no hay báculo, no, garrote. Entonces, el báculo se volvió garrote, ¿no? Golpea a los demás, porque yo tengo razón y tenga, si no me cree.
No, no hay razones. Lo que le dije yo al padre Fortea en la carta que le escribí, sin razonar, ¿no? Sin razonar. Lean, investiguen, estudien, confronten. No sean irracionales, ¿no? Porque así no van a entrar al reino de los cielos. El buen discípulo está bien formado, dice San Lucas. El buen discípulo está bien formado. Ahí me preguntaba un amigo, Manuelito, me dijo, hace 5 años tuve un sueño, era que algunos sacerdotes los expulsaban, no les daban parroquia, no les daban trabajo, no les daban nada, y andaban mal, sin comida y sin nada, y que muchas familias empezaban a acoger a estos sacerdotes y a tenerlos en su casa. Y empieza a vivir la iglesia de las catacumbas, la iglesia final, la iglesia que huye al desierto, de manera que en medio de este caos, la iglesia pasará por una horrorosa crisis, y estamos en la horrorosa crisis, ¿no? En la horrorosa crisis. Yo creo que mucha gente de buena fe, pero de buena fe por ignorancia también, porque deben leer la Biblia, deben investigar, deben tener un buen catecismo, deben conocer las apariciones marianas reconocidas por la iglesia, y las profecías como la de San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer, les cuento, un santo que resucitaba muertos y que llevaba una vida virtuosa y que caminaba y las multitudes lo seguían y se azotaban y todas esas cosas y se flagelaban. Un santo maravilloso, ¿no? Que no se quedaba 2 o 3 días en una población y seguía evangelizando. Una maravilla de santo. Se equivocó con el cisma de Aviñón. Le apuntó a un papa falso. En el cisma de Aviñón hubo 3 papas y la única que acertó fue una ignorante campesina, Santa Catalina de Siena, una campesina casi analfabeta que escribe esos hermosos diálogos con Dios. Nosotros tenemos ese libro. Santa Catalina de Siena acertó cuál era el verdadero papa y de paso lo regañaba. Y el papa era humilde y le consultaba a esta campesina y le decía que si no cumplía con su deber se retirara. Santa Catalina de Siena, porque el derecho canónico y el Concilio Vaticano II nos pide a los laicos que cuando veamos errores y cosas exhortemos al sacerdote, al obispo, al papa, están cometiendo un error. Eso no es así. Eso nos pide el derecho canónico que lo hagamos. No que nos volvamos fanáticos y pensemos con el hígado, que no usemos las, como dicen los campesinos en Santander, no usemos las entendederas, se nos van a oxidar por no usarlas. El buen discípulo está bien formado. La iglesia de la Odisea es el juicio de las naciones, donde la iglesia pasará por una prueba sobre el mundo entero. Una prueba que vendrá sobre el mundo entero. ¿Qué será? No sabemos. Aviso, milagro, castigo. La Virgen de Fátima dice, citando a Zacarías, 2/3 de la humanidad serán exterminados. 2/3 partes de la humanidad serán exterminados. Esta semana había un programa científico en la televisión de Nat Geo, donde hablan los PhDs, astrónomos, geólogos, astrofísicos, hablan del planeta X y el planeta que se aproxima, dice, y explicaron muchas cosas científicas. Y uno le habla de esto desde el punto de vista bíblico a los sacerdotes y empiezan, ay, terrorista, apocalíptico, negativo. Pero los científicos sí creen. Científicos sí creen, hablan del planeta X, el doctor Gilles Broussard habla de que está cercano a la órbita terrestre, que está influyendo ya en los movimientos de los mares, en el sistema fisiológico del hombre, acelerando el corazón, un montón de cosas que le dicen a uno los científicos, ¿no? Hay que creerles, hay que ser objetivo, hay que ser realista. Estamos sobre la gran prueba que se avecina sobre el mundo. ¿Por qué? Por el caos moral, la confusión, ¿no? Que al bien le dicen mal y al mal lo llaman bien, dulce por amargo, amargo por dulce. Ese texto de Isaías 5, en esa Biblia abierta que encontraron cavando en Mocoa,
estaba abierta en Isaías 5 y era un mensaje para Colombia. Y ahora que el padre Puerta, que no hablaba mucho de eso, solo de vez en cuando, ahora habla con frecuencia de las grandes calamidades y de la pandemia que se aproxima sobre nosotros, ¿no? Y uno lo ve, si en Colombia en la salud se den 8.5 billones de pesos, 8.5 billones en la salud. Y algunos dicen que no son 8.5 billones es la cartera vencida bancaria, perdónenme el error. En la salud 15 billones y cartera bancaria 8.5. Aunque usted no sea economista, se va a dar cuenta que colapsamos, ya colapsamos. 15 billones de salud y 8.5 billones de cartera bancaria vencida. Esos datos los he recogido de la televisión, ¿no? En unas entrevistas que hacen ahí con varios periodistas y expertos. 15 billones de salud, 8.5 billones de banca y 140.000 millones de dólares de deuda externa. Como dice el discípulo de la frase alemana que le gusta, caput. Terminamos. Ese es el resultado de la crisis, de la mentira, del colapso, de llamar al bien mal, al mal bien, de disfrazarse, de decir mentiras, de tapar, de modo que estamos listos. Creo que el Señor viene, le doy esa noticia, que el Señor está cerca, porque todas las señales están cerca. Si usted no las quiere ver, pues no las vea, y conviértase en ciegos que guíen a ciegos. Los dos se van a ir a la olla, como dice el Evangelio, porque estamos en la olla, en la L santanderiana, para irse a la olla, con Y, con Y. Todos, vamos, ya colapsamos, tenemos que seguir adelante. Y por eso es tan importante lo que más les digo, oren, oren, oren. Orar y seguir orando. Recen el Santo Rosario que Juan Pablo II lo recomendaba en Fulda, después de hablar del tercer secreto de Fátima, donde decía que súbitamente las aguas inundarían países enteros. Juan Pablo II decía eso, y eso lo dice la Virgen de la Salet. Es el rosario, el rosario, el rosario, la súplica ardiente de los santos ángeles, el rosario, el Santísimo, la oración, el ayuno, ¿no? Oren por la iglesia, oren por su obispo, oren por su sacerdote, oren por toda la iglesia, que estamos en la horrorosa crisis, ¿no? Oren por todas estas pobres niñas y estas pobres mujeres en este momento en el mundo entero, por los migrantes, por los desplazados, por la gente sin empleo. Hoy son millares, por Venezuela, por Colombia. Hay que orar mucho, es mucha oración la que estamos necesitando frente a este caos y a este colapso mundial que estamos viviendo, y el colapso en Colombia tan cercano. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien, uno lee la Biblia y se impresiona tanto, que la Biblia no se ha equivocado nunca. Yo hay cerca de 160 profecías en los Antiguos Testamentos sobre Cristo, que nacería en Belén, que nacería de una virgen, que le mesarían la barba, que lo enterrarían en una tumba nueva. Bueno, tantas profecías sobre Cristo cumplidas, eso quiere decir que ese es un libro bueno, porque es un libro que escribió antes de Cristo, ese Antiguo Testamento, 500 años, 1000 años, 700 años, y todas las profecías cumplidas. O sea, es un libro casi matemático, profético. Eso demuestra que el cristianismo es verdadero. El que no lo quiera ver, pues que no lo vea, ¿no? Oremos, y oremos por los errores que hemos cometido, porque
No crean que los errores han sido del padrecito, del párroco, del obispo, no, nosotros todos hemos caído en eso. Oremos por todo eso. Pidamos perdón a los que hemos ofendido por lo que hemos dejado de hacer. Pongámonos las pilas con una buena confesión, una muy buena confesión. Asista a un grupo de oración donde sea ortodoxo, donde sea de sana doctrina. Perdonen. Y si nos dan palo, nos dan garrote, no importa, no importa. Eso es un galardón, eso es un triunfo. La Biblia dice que al final de los días serán llevados a los tribunales, al Sanedrín, a las sinagogas, entonces, serán llevados a... Sí, no importa lo que tengan que hablar, el Espíritu Santo les dirá lo que tienen que hablar. Serán llevados y conducidos, recibirán palo, recibirán garrote. Yo siempre he creído, y lo he creído sinceramente, que la ramera del Apocalipsis es la falsa iglesia. La falsa iglesia, la iglesia que se prostituyó y que se está prostituyendo cada día más. Merced a esas teologías de los últimos 50 años que pavimentaron, llenaron de basura la iglesia. Es eso, que no hay ángeles, que no hay diablo, que no hay pecado, que las situaciones irregulares, el adulterio, el aborto, toda esa cosa, justificando el mal. La puerta sigue siendo estrecha, como dijo Jesús, ancho el camino que lleva a la perdición. Oremos mucho y oremos compasivamente por estos sacerdotes, por estas personas que están equivocadas, que están fuera de la sana doctrina, que al bien lo llaman mal, a esos falsos doctores que dice San Pedro en la carta que difamarán el camino de la verdad. O sea, son teólogos, falsos doctores, que van a difamar el camino de la verdad. Lo profetizó San Pedro. También oremos por los falsos maestros, ¿no?, que nos apartarán de la verdad. Lo profeta San Pablo a Timoteo le dice lo mismo. Y sigamos orando y oremos mucho por la iglesia. Necesitamos la apostasía, los espíritus engañadores, las doctrinas diabólicas, los que nos apartarán de la sana doctrina, 2 Timoteo 4, 3, 4, de las personas que apartan de la sana doctrina. Oremos por estos, también por los sacerdotes fieles, que tienen que andar en silencio, calladitos, porque si no les dan, ya no es un baculazo, sino un garrotazo, ¿no? Cambiaron el báculo por un bate. Entonces, oremos. Ya empezamos a ser perseguidos, empezamos a ser calumniados, dicen muchas cosas. Les ruego que lean el Facebook. Voy a publicar fuera de la carta que al padre Fortea la otra semana, si Dios quiere, publicaré el documento del profesor Villasana, este teólogo y periodista tan importante, que fue el primero que tuvo el coraje y el valor de denunciar las herejías de este pseudopapa. Bueno, el profesor Villasana es muy interesante, sus posiciones, y muy firme, muy corajudo. Este mexicano que es tan culto, tan erudito, con esos libros tan sabios que tiene. Oremos por toda la iglesia, oremos por esta iglesia remanente, los amigos de Lazos de Amor Mariano, toda esta iglesia remanente tan linda que hay. Y yo veo a mucha gente buena en todas partes, amigos del Opus Dei, amigos en todas partes que están orando, el movimiento sacerdotal mariano también por todas partes, los de Getsemaní, y mucha gente esta que está orando por nosotros. Les pedimos más oración por nosotros, porque no es fácil decir la verdad. La verdad nos hace libres, pero también tenemos que recibir muchas cosas. No he venido a traer la paz, sino la espada, dijo Jesús. Padre contra hijo, hermano contra hermano. Siempre ha habido divisiones. Estos días celebramos la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Le tocó una lucha muy grande
A San Atanasio le tocó una lucha muy grande, ¿no? Contra el 98% de los obispos del mundo, no en la época del mundo, excomulgado, perseguido, escondido 5 veces. Qué maravilla la vida de San Atanasio. Santa Catalina de Siena, valiente mujercita que enfrentó a este papa. Santa Brígida, que exhortó a 2 papas también, después de que ya no era princesa de Suecia, sino andaba mendigando con una amiga en Roma. Los santos son valientes, pero a veces cuesta y cuesta tribulaciones, cuesta persecuciones, y eso es lo que santifica. Eso es lo que santifica, eso es el camino de la salvación, porque es estrecha la puerta que lleva a eso. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Y muchas bendiciones para todos. Y el perdón para aquellos que hemos ofendido, les pedimos perdón. Amén.